Hola corazones, soy Encarná Salcedo y hoy os traigo vuestra lectura semanal. Mi queridísimo Sagitario, te doy la bienvenida. Vamos a ir comenzando. Sagitario, ¿quieres conseguir una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que estar suscrito a mi canal, tienes que darle me gusta al vídeo, comentarlo y compartirlo. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ver, Sagitario, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, como siempre. Ya sabéis que nos centraremos más en el tema sentimental. Vamos a ver, Sagitario, los que sí estáis trabajando, os veo como que unas comunicaciones con alguien del trabajo os ponen como a querer tomar una decisión. Bien, entonces Sagitario, ¿podríais tomar una decisión más adelante? Sí. Hay una decisión tomada respecto al trabajo, decisión importante, obtendrás noticias para poder tomar esa decisión, eso sale clarísimo, ¿eh? Los Sagitarios que no estáis trabajando, os veo oportunidades de estar realizando trabajos, dos trabajos en concreto, pero en estos dos trabajos, Sagitario, yo no veo una formalidad, ¿vale? Por lo menos de momento, ¿eh? Sagitario, que tenéis un negocio. Dice Sagitario, deberás de solucionar ciertos asuntos de tu negocio que tienen que ver con la economía de tu negocio. Se avecinan pagos importantes, gastos de dinero importantes. Mucho cuidado con esto, Sagitario. Todos los que queráis hacer movimientos, Sagitario, respecto a ampliar vuestro negocio y demás, aquí dicen las cartas, no es el momento, Sagitario. Cuidado porque no es el momento. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver. Sagitario y tu economía. Veo muchos de vosotros que habéis tomado ya decisiones respecto a vuestra economía, Sagitario, aunque hay otra parte también que veo como que estáis esperando cuál es la situación que se avecina a nivel económico, Sagitario. Dicen las cartas que hay algo que puede salir mal, hay que tener mucho cuidado. Cambios a la hora de funcionar económicamente, esto se avecina a raíz de un gasto importante, Sagitario, los que estéis esperando un dinero relacionado con temas de salud y demás, Sagitario, dicen las cartas que no llega todavía, pero que está en proceso, que es algo que está en proceso. Sagitario, llega un parón en tu economía, o sea, hay una especie de estancamiento, pero también dicen las cartas que este estancamiento que llega a nivel económico, Sagitario, dice, es necesario para que tú soluciones algunos asuntos a nivel económico para que empieces de nuevo, así lo dicen las cartas, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Sagitario que estáis solteros, yo de cara a futuro sí veo una persona en concreto en tu vida, bien, pero quiero adelantarme un poquito más a esto. Vamos a ver, mira, Sagitario, aunque hay una persona en tu vida destinada para ti, también dicen las cartas que el conseguir tener una estabilidad con esta persona en concreto que está saliendo aquí de cara a futuro, dice, será un proceso de toma de decisiones, un proceso complicado, un proceso en el cual uno de los dos podría estar entre dos personas, por eso la toma de decisiones. ¿Podría haber distancia entre vosotros, Sagitario? Sí. ¿Podríais en un principio no estar en la misma línea y no estar buscando lo mismo también? Bien, así que vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteritos.
Yo veo una persona, Sagitario, que de tu pasado, que ha ido y ha venido muchísimas veces y ha cambiado siempre como el rumbo que habías cogido, ¿no? Como que tú estabas en una línea o a punto de hacer cambios en tu vida y aparece esta persona, ¿ven? Esta persona del pasado, y es la persona que hubiera estancado mucho e incluso te hubiera hecho dudar en un pasado con otra oportunidad que tuviste. Pero vamos a quedarnos con las oportunidades nuevas, que dicen las cartas que aunque finalmente estaréis juntos, es una historia que puede traer pues sus complicaciones, controversias y demás. Bien, entonces es una historia que a la hora de tomar decisiones, esta persona tardaría tiempo. O sea, incluso hay un momento aquí en el que tú piensas, Sagitario, que no va a tomar ninguna decisión, ¿vale? Entonces, Sagitario, hay un futuro sentimental para ti con esta persona en concreto que me dicen las cartas. Es una persona que está en otro lugar, es una persona que podría ser un poco mayor que tú, Sagitario, y es una persona que en cierto modo, ¿por qué está esa persona? ¿Por qué cuesta tanto tomar una decisión? Porque en ese otro lugar que está hay alguien más, ¿vale? Entonces, por eso cuesta tanto tomar la decisión, Sagitario. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. Y veo que muchos de vosotros ahora mismo no esperáis que aparezca nadie en vuestra vida. También te voy a decir, Sagitario, que esta persona llega a tu vida y no hay un proceso de amistad de por medio. Llega y llega con fuerza, llega como algo inesperado, ¿vale? Entonces, llega así de esa forma, hacéis muchos planes de cara a futuro en un principio, pero luego vais viendo cómo esos planes y todo eso que habéis hablado de cara a futuro, que se ha corrido mucho bajo mi punto de vista, como que empieza a volatilizarse, ¿bien? Empieza a desaparecer todos esos planes, ya no se habla tanto de planes de cara a futuro y aparece la indecisión. Bien, entonces esto es lo que te puede confundir en esta historia. Vamos a ver qué puede pasar aquí. ¿Qué pasaría aquí de cara a futuro? Vamos a ver. Sagitario, que estáis solteros. Esta persona al final dará un paso, así lo dicen las cartas. Dará un paso. El primer paso importante que yo veo que se puede dar aquí es como que vais juntos, o como que un encuentro que vais a tener. Esto sería más adelante, estaríais como a nivel social, como que os mostraríais a nivel social, ¿vale? Este sería uno de los pasos más importantes. A partir de aquí comienzan a moverse las energías, Sagitario. Entonces, podrías tener una relación estable con esta persona, Sagitario, aunque te digo que no va a ser una relación estable, se va a dar, aquí en este caso por lo menos de la noche a la mañana, te digo que no se va a dar, Se va a ir dando poco a poco. Vamos a ver. Sí se podría tener una relación estable. Sí se podría tener una relación estable, Sagitario. Además, de hecho, te voy a decir una cosa, que también te voy a decir que cuando tú comienzas a conocer a esta persona, ya ha tenido muchísimas... o en ese momento, justo en ese momento que os conocéis, está como dándose una segunda oportunidad con alguien del pasado, una historia bastante quemada ya, bastante... digamos,
por ambas partes bastante destruida, ¿no? Una historia donde la familia se ha metido de por medio. Una historia que ya no tiene caso, ¿no? Entonces, claro, tú llegas en ese momento, en el momento en el que está dándose una segunda oportunidad y no hay nada claro todavía. Entonces, esto es lo que puede frenar realmente el proceso. ¿Bien? Luego, a la hora de esta persona hacer cambios, Sagitario, tiene como algún tipo de lealtad familiar, ¿no? Entonces, le cuesta dar pasos, le cuesta tomar esa decisión también, porque es un cambio importante en su vida, el estar contigo, quizás por distancia, por lo que sea. Le cuesta tomar ese paso porque le implica separarse de personas importantes para él o para ella, pues sí, sí. Pero finalmente son pasos que se van a dar, ¿vale? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, seguimos ahora sí con los Sagitarios que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Sagitario, casados en convivencia y novio. Aquí dicen las cartas que hay una persona del pasado que va a querer regresar a vuestra vida. Mucho cuidado con esto, Sagitario, porque esta persona del pasado viene aquí prometiendo el oro y el moro, ¿vale? Sin importarle que tú puedas estar casado, que puedas estar en otra relación, etc, etc. Bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Sagitario, casados en convivencia y novios. También dicen las cartas que se avecinan ciertos cambios en la relación, ¿vale? Hay ciertos cambios, dice que se van a dar, pero que serán unos cambios, en un principio se van a dar como cambios positivos. Pero uno de los dos da ese paso al cambio, pero sin tener claro que quiere ese cambio. Simplemente hay uno de los dos que dicen las cartas que se deja llevar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios. ¿Qué pasaría si la persona del pasado quiere regresar a vuestra vida y demás? Porque muchos de vosotros, o a vuestra vida o a la vida de tu pareja. Porque muchos de vosotros, evidentemente, esto generará muchísima incertidumbre. Pasar no va a pasar nada, ¿ven? Por lo menos en la relación. En la relación no va a pasar nada. Simplemente, dice, se puede llegar a dudar. Se puede uno inestabilizar, sí. Se puede uno inestabilizar, pero esto no quiere decir, Sagitario, que vaya a influir en lo que es la relación en sí. Bien, Sagitario, casados en convivencia y novios, dice decisiones que tenéis que tomar con gente joven. Eso por un lado. Por otro lado, Sagitario dice posibles, habláis de posibles cambios que implican un desplazamiento importante. Esto puede estar hablando del cambio que hemos visto antes, cambio que al final se da, pero que uno de los dos lo da sin tenerlo claro. Esto es lo que han dicho antes las cartas. Bien, pero yo os diría, Sagitario, que es un cambio importante para vosotros. Y es necesario también, no solo a nivel sentimental, sino también a otros niveles, a nivel más personal. Bien, Sagitario, casados en convivencia y novio, hay uno de los dos que a veces se replantea la relación. ¿Pero por qué se replantea la relación? Porque a lo mejor no está viviendo la relación de manera plena, ¿vale? Entonces, esta es la razón. Luego uno de los dos dice, necesito tener un vínculo más fuerte contigo para asegurarme de que vas a estar, ¿no? O que vamos a estar juntos. Eso es una gilipollez. Eso es una gilipollez. Y luego, este vínculo tan grande que se desea para asegurarse que para asegurarnos que vamos a estar juntos, hay mucha gente que lo piensa así, y yo digo, en los casos que sea así, que
que si os quedáis embarazados, porque para aseguraros la relación estáis cometiendo un error. Quedaros embarazados porque queréis de verdad y porque es vuestro deseo, no porque os vayáis a asegurar la relación. Eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque un hijo es una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando vienen tantas responsabilidades, es realmente cuando empiezan los problemas, ¿vale? Y eso es así. Entonces, no penséis que es los que sea en este caso, no penséis que eso os asegura la relación para toda la vida, porque las separaciones están hoy a la orden del día. Tengas un hijo, tengas dos, tengas los que tengas. Bien, eso era antes. En los años de mi madre, en los años de tus padres, pues eso funcionaba. Hoy día no funciona. Hoy día la mujer es empoderada, la mujer es independiente, y al igual que el hombre, ¿ve? O sea, hoy día, antes el hombre necesitaba a la mujer, y es así, literal, para que le hiciera de comer, pues bueno, para que estuviera en la casa, en fin, para una serie de comodidades. Hoy día el hombre no necesita a la mujer para eso, porque el hombre sabe perfectamente hacerse de comer, plancharse, limpiarse, en fin, todo ese tipo de cosas. Como yo digo, que para un cacho del marrano no te tienes que comer el marrano entero. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. ¿Por dónde iba? Casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que busca el pasado, ¿no? Cuando se acerca. ¿Qué es lo que busca? Busca tener algo oculto, así lo dicen las cartas. Busca tener algo oculto. Busca romper, y te lo digo claramente, romper la relación, ¿vale? Muchos de vosotros, Sagitario, los que estéis solo de novios, vais a hacer en 2 meses o antes de 2 meses un desplazamiento que será muy importante para esta relación, porque en ese desplazamiento os va a unir algo familiar, y esto no son embarazos, ¿vale? O sea, como que tú vas a conocer a alguien de la familia o algo por el estilo, que eso será un paso bastante importante para ti. Vamos a ver, Sagitario, puedes estar tranquilo o tranquila en la relación, por lo menos eso dicen las cartas. Dice, hay otras indecisiones que tú tienes, Sagitario, que eso ya te las tienes que aclarar tú, pero respecto a tu pareja, así lo dicen las cartas, dice, puedes estar tranquilo o tranquila. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia, Sagitario. Vamos a ver qué más. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Si llega un momento en tu vida, Sagitario, en el cual ciertos acontecimientos te hacen dudar, te hacen desviarte del camino, Sagitario, ten en cuenta que estos acontecimientos son necesarios para trascenderlos, para dejarlos pasar y para seguir los objetivos y el camino que teníamos pensado en un principio, Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Bueno, vamos a ver. El sistema nervioso me está marcando muchísimo, Sagitario. Bien, dice las cartas que os cuidéis mucho todo lo que tenga que ver con el tema del aparato digestivo y demás, posibles infecciones, sale aquí. Como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu mensaje general.
Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje general. Mi queridísimo Sagitario, tu mensaje general te dice: Sagitario, es el momento de concluir o de pararte a pensar todas las cosas que has logrado, todos los triunfos que tienes, Sagitario. Y dice, y es el momento de pensar también que hasta dónde quieres llegar. Y poner muchas cosas en la balanza también, Sagitario. ¿Qué es lo más importante para ti? Tu estabilidad emocional, tu interior, tu estabilidad mental, o otro tipo de cosas. Sagitario, el número 12 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Sagitario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.